y por otro lado, la normativa de las Naciones Unidas o principios o declaraciones o convenciones que nos hacen responder a ese mandato. Lo veo a Raúl Leiva. Hola Juanjo, hola a todos, buen ¿Cómo día. les va? Hola, buenos días. Buen día. Bueno, el senador Antonio Rodas, que además es vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, me cambian un poco las figuritas, así que me pierdo. Pero las presentaciones, yo soy bastante parco en todo esto. Mariana Grosso, que no solamente es más canchera en todo este tipo de cuestiones protocolares, también, además es más capaz que yo en todo lo que tiene que ver con este mundo de las empresas y derechos humanos, porque se ha especializado en eso, se viene especializando en eso, viene formando. Así que, bueno, ahí lo veo a Germán Sarama, punto focal de la OCDE, y también un gran armador de todo esto. Aide Romero, que siempre trabaja con nosotros también, aunque está en otro ámbito en el Ejecutivo. Buen día. Secretaría de Minería, así que me pone muy contento. Buenos días. Hola, porque hace poco estuvimos hablando varias veces con el secretario Hensel, y hoy viajó hace media hora viajó para, Sí. si no me equivoco, para San Juan. Así que no podía el secretario estar presente, pero mandó a su equipo. Sí, mandamos, somos de la Dirección de Asuntos Federales, así que bueno, vamos a escuchar. Así que... Y a participar. Pero bueno, con él hablamos bastante, con Hensel también. ¿Vos estuviste, Germán Sarama? Sí. Así que muy interesado en todo este tema. Así que bueno, Mariana, Bueno, todo tuyo. sí, digamos, como los que después se vayan uniendo, harán el ingreso. La realidad es que vamos a dar la presentación formal, digamos, tengamos en cuenta que este espacio se pensó de manera de no un evento multitudinario, sino que se pueda aprovechar, que se pueda hacer un intercambio teniendo el lujo de quienes hoy nos van a acompañar con las exposiciones, así que desde lo formal, buenos días a todos, bienvenidos a este encuentro virtual. Queremos destacar que este encuentro cuenta con el apoyo del Proyecto CERAL, y tal como hemos manifestado en las invitaciones, el Proyecto CERAL es financiado por la Unión Europea. Solo unas consideraciones previas de organización, que en esta primera etapa vamos a tener apagados todos los micrófonos y quedarán abiertos solo de los disertantes. Y una vez que finalicen, se reabrirán todos los micrófonos justamente para iniciar esta etapa de preguntas y discusión. Así que sí, ahora Juan, te doy la palabra formalmente, que sos el subsecretario a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, bueno, reitero, buenos días, buenas tardes. Yo quería simplemente decir o explicar por qué la Defensoría del Pueblo está tan interesada en algo que parecería dislocada de su competencia natural, que es el tema de las empresas. Esto en realidad es un tema más abarcativo, que es empresas y derechos humanos,
y nosotros tenemos la misión de hacer a la defensa y protección de los derechos humanos. Pero a su vez, nadie goza de un derecho o ejerce un derecho que desconoce. Por lo tanto, el presupuesto de hecho para esa defensa y protección es la promoción. Entonces, nosotros buscamos la promoción de los derechos humanos dentro de este mundo, porque el mundo de empresas y derechos humanos involucra en realidad no a todas las metas, a las 169 metas de la Agenda 2030, pero sí a los 17 objetivos. En particular, representa o hace a lo que es el trabajo decente, a lo que es el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, y en ese orden creemos que hacemos en definitiva a lo que nos pide el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, que es hacer al bien común y fundamentalmente afianzar la justicia. Entonces, lo que pretendíamos y hablamos anteriormente con OIT, OCDE, que es todo este marco, bajarlo a la realidad argentina. Y poco a poco iniciar, o mejor dicho, profundizar un proceso que se inició hace algunos años con algunas lentitudes o morosidades por parte nuestra, o de nuestro país, para poder lograr esta finalidad. Entonces, esta reunión virtual tiene por fin bajar a la realidad principios, declaraciones, convenciones, directrices a la realidad de las empresas en nuestro país, y además generar un cara a cara, aunque sea virtual, pero un cara a cara con los responsables de estos organismos internacionales, teniendo en cuenta que están representantes del Poder Ejecutivo Nacional, tanto de la Secretaría de Minería como del Ministerio de Economía, senadores, miembros de la Cámara Alta, va a estar ya está el senador Antonio Rodas, va a estar Guillermo Snopek, va a estar Daniel Lovera, Daniel Lovera, presidente de la Comisión de Trabajo, y el senador Uñac de la provincia de San Juan. Así que está en la Comisión de Energía. Así que con este marco del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, organismos internacionales y además algunas empresas, algunas cámaras, empresas como, podría citar Barrick, la Cámara Empresaria de Minería, va a estar el Instituto de Energía de la Provincia de Buenos Aires, FREVA, que nuclea a los distribuidores de energía, o sea que es un encuentro mixto entre legislativo, repito, legislativo, ejecutivo, el mundo privado y además los organismos internacionales. Nosotros, como Defensoría, hacemos la promoción tratando de cumplir nuestro rol. Esa es nuestra única función en este caso. Después tendremos otra en el Punto Nacional de Contacto Argentino,
que somos miembros del Consejo Consultivo en lo que hace al tema precisamente de derechos humanos. Así que, bueno, solamente me resta decirle que para mí es un honor estar con todos ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Me faltaría agregar que también están representantes de la Secretaría de Minería de La Pampa también, y tal como dijiste, el embajador Pozo. Así que en este momento le voy a dar la palabra a Jordi García Martínez, jefe de la sección Política, Prensa y Comunicación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Hola, buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por dejarnos este pequeño espacio a la delegación de la Unión Europea para, bueno, en dos minutos intentar explicar por qué nosotros como Unión Europea estamos detrás también de este proyecto. Pero bueno, y sobre todo quería agradecer también a la Defensoría el dejarnos este espacio. No quiero tomar mucho tiempo porque realmente las expertas, los expertos van a hablar después y son los que conocen muy bien este tema y cómo este proyecto que ya ha sido mencionado, CERALC, está operando aquí en Argentina y en otros países de la región. Nosotros como Unión Europea le damos muchísima importancia a este tema, también porque, entre otras cosas, porque tenemos muchísimas empresas, grandes empresas multinacionales, que operan no solo en Europa, pero en todo el mundo, y a menudo están basadas en Europa, y por ello le damos, es una de las razones que damos tanta importancia a la actividad de estas empresas, no solo en nuestro territorio, sino fuera. Estamos completamente alineados con los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, y los promovemos tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión, de los 27 países que conforman la Unión, ya tenemos 16 que tienen planes de acción nacional específicos sobre empresas y derechos humanos. Y la idea es que poco a poco lleguemos al total de Estados miembros con planes de este tipo. Aparte de la acción que hacemos dentro, obviamente promovemos este tipo de planes de acción nacionales fuera de nuestras fronteras. Y es por ello que, bueno, tenemos este proyecto aquí en América Latina, el CERALC, pero hay otros también parecidos en otras regiones del mundo. Con Argentina, la importancia que le damos al tema la reflejamos, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos lo que llamamos un diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea y la Argentina. Solemos hacer esto cada año o cada 2 años. Y este año tuvo lugar el 27 y 28 de octubre, y uno de los temas en la agenda era precisamente este tema de empresas y derechos humanos, porque queríamos saber un poco, y ahí hablamos con Cancillería, con la Secretaría de Derechos Humanos, que forma parte del Ministerio de Justicia, sobre ver un poco dónde estaba el tema, dado que, bueno, desde el cambio de gobierno había habido también ciertos cambios en el approach, ¿no? En la manera de ver este tema por las autoridades argentinas. Pero vimos que había mucho interés y que querían retomar esto y, bueno, darle también, obviamente, su impronta, pero seguir cooperando con la Unión Europea sobre este tema. Así que estamos muy contentos de ver ahora también hoy, gracias a este evento, que tiene, como acaba de decir el representante de la Defensoría, un alcance bastante amplio en los poderes ejecutivo, legislativo, con las empresas, con las organizaciones internacionales. Así que, bueno, simplemente agradecerles la presencia, la participación. Estamos muy contentos desde la delegación de que este evento se pueda hacer y bueno, cuenten con nuestro apoyo. Está el proyecto. Estamos en la delegación siempre dispuestos a escuchar y a ayudar en lo que podamos, a dar información también sobre lo que hace la Unión Europea. Muchísimas gracias y mucho éxito con el evento de hoy y todo lo que venga después. Gracias. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias a la delegación de la Unión Europea en Argentina por también estar presente y apoyando este evento. Bueno, ahora, digamos, viene quienes tendrán el plato fuerte de este evento, serán las coordinadoras quienes van a hablar, las coordinadoras del proyecto CERALC, a quienes voy a nombrar simplemente por orden alfabético, y que serán Frauke Buell, que es manager de conducta empresarial responsable para América Latina de OCDE, Alexia Guiot, que es la coordinadora del proyecto CERALC para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Olga Orozco, jefa del proyecto CERALC para la OIT, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, y luego seguirán y harán su aporte para dar ejemplos concretos y hacer la bajada específicamente para nuestro país, quienes son los puntos focales del proyecto CERALC y que han colaborado también en la organización de este evento, que los voy a nombrar también por orden alfabético: Mariana Wally por ACNUR, Nicolás Torres por la OIT y Germán Sarama por la OCDE. Creo que ellos ya han organizado, digamos, el orden de exposición. Así que la palabra de ustedes. Bien. Mariana, para efectos de compartir la presentación, si pudieras darme como host la capacidad de compartir. Sí, ahí está habilitado. Perfecto, muchas gracias. Y entonces inicio yo, ¿no? Que solo quisiera tomar esta oportunidad para agradecer a nombre de las tres instituciones al Defensor del Pueblo por este espacio y darnos esta oportunidad de pues conocerles mejor, escuchar mejor sus necesidades y preocupaciones y ir pues hablando, pensando en conjunto cómo podemos pues continuar este trabajo de coordinación en Argentina. Voy a empezar, pues yo soy Alexia Guillot de la Oficina del Alto Comisionado aquí en Ginebra. Mi colega está basada en Buenos Aires y pues hago parte de este proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina. El proyecto tiene un objetivo principal, que bien ya Jordi nos habló en la próxima lámina, que es el de, pues primero ahí veo que se me pasó algo, que la Unión Europea y de forma histórica sin precedente ha decidido de poner en conjunto a tres organizaciones internacionales que tienen el mandato de implementar instrumentos clave en materia de conducta empresarial responsable. Ha decidido de ponerles a trabajar juntos y a tener también más coherencia política y de sinergia en la región, a través de este proyecto que tiene con fin a promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de la actividad económica en América Latina y el Caribe mediante el apoyo a las prácticas responsables basada en nuestros tres instrumentos que les vamos a hablar ahí un poco más adelante. Ya lo dejo a Olga, creo. No, a mí, gracias Alexia. Gracias y saludos a todos y gracias por este espacio. Y siguiendo la presentación que hemos preparado en conjunto, solo para aclarar que estamos implementando este proyecto en 9 países de la región, no solo en Argentina, pero también en Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Sí, gracias. Próximo clic, por favor. Y bueno, es un proyecto que estamos implementando durante 48 meses y casi estamos a mitad del proyecto. Empezamos el año pasado en enero y vamos a terminar a finales de el año 2022. Y tenemos 3 enfoques con el proyecto: es de apoyar a los gobiernos en todo lo que es las políticas públicas para la conducta empresarial responsable y los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, de mejorar la capacidad de las empresas para la debida diligencia y de facilitar el intercambio y experiencias y lecciones aprendidas que promueven las prácticas de conducta empresarial responsable. Bueno, gracias. Como somos 3 organizaciones internacionales, cada uno tiene un instrumento específico en este ámbito de conducta empresarial responsable. Pero por primera vez, por medio de este proyecto, nos estamos juntando a estas 3 organizaciones de trabajar en el terreno para la implementación de estos instrumentos. Y nos parecía sumamente importante al inicio de este proyecto de mandar también un mensaje de coherencia, que estas tres instrumentos, aunque que cada uno tiene un enfoque diferente y en breve vamos a hablar de estamos hablando
con una sola voz sobre qué significa la conducta pesada responsable. Y con esto paso la palabra a mi colega Olga, por favor. Gracias, Frauke, y un saludo desde Lima para todos. Sí, entonces lo que encontramos, el elemento central que encontramos en los 3 instrumentos que tratamos de promover es que todas las empresas tienen la responsabilidad de evitar y enfrentar los impactos adversos, pero de la misma manera contribuir con acciones positivas al progreso económico, ambiental y social en los países. Con esto lo que tratamos es de crear un mensaje de coherencia y de complementariedad bajo un principio global compartido. Siguiente, por favor. Y hemos, digamos, ubicado 5 temas específicos en los que encontramos que tenemos elementos en común para los 3 instrumentos. El primero es que en los 3 instrumentos se habla de que estos son marcos que aplican para todas las empresas, pequeñas, medianas o grandes, empresas estatales, todas, digamos, que caen dentro del marco que tratamos de promover. Lo segundo es que tenemos una comprensión compartida del impacto, de lo que significa el impacto, tanto positivo como negativo, que pueden tener las empresas en su ambiente, en la sociedad, en el medio ambiente. También tenemos una visión compartida sobre lo que significa la debida diligencia, la importancia de educar, de tener herramientas y de que la debida diligencia sea parte normal de las operaciones de las empresas. Un cuarto elemento es que las empresas no son solamente responsables por la debida diligencia dentro de su propia empresa, sino que hay una responsabilidad en cascada a lo largo de la cadena de suministro. La cadena de suministro tiene que estar vista como parte de un todo en las empresas. Y finalmente tenemos una visión compartida de lo que es el acceso a la reparación judicial o no judicial, pero que debe haber un acceso a la reparación. Con eso doy paso. Siguiente, por favor, a Alexia para que nos explique un poco más en detalle sobre los principios rectores. Muchísimas gracias, Olga. Yo creo que ya bien hemos mencionado los principios rectores, así que haremos una breve repasada. Si podemos pasar a la perfecto. Entonces, pues los principios rectores, como bien sabe, se adoptó por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por los Estados miembros en 2011, tras 6 años de consulta con todos los actores interesados, ¿no? Es importante destacar que los principios rectores no crean nuevas obligaciones o derechos nuevos, pero clarifican cuáles son estos derechos y estándares en materia de derechos humanos en el contexto, en el marco de la actividad empresarial. Entonces, eso fue la tarea de John Ruggie, el asistente secretario general que hizo este trabajo. Es importante también decir o destacar el vínculo entre los objetivos de desarrollo sostenible y los principios rectores. Es importante pues ver que dentro de los targets, indicadores de los ODS, se mencionan a los principios rectores, pero también es importante decir, y eso es un mensaje como que siempre damos a las empresas, es que si las empresas respetan sus derechos humanos, respetan los derechos humanos, es la forma la más efectiva y comprensiva para lograr y alcanzar su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Los principios rectores están basados sobre el principio de no hacer daño y pues maximizar su rol positivo con un sentido de prevención, ¿no? Y por eso pues se llama a la debida diligencia y se llama que la debida diligencia no sea una excepción, pero la norma de todos, y que eso pase por una regulación de los estados en esta materia. El análisis de riesgo sobre los impactos en materia de derechos humanos, el planeta, siempre ponen las personas en el centro, y por ello la participación de todos los actores es vital, tanto en los procesos de políticas públicas en la materia, pero también en procesos de debida diligencia y en procesos donde se identifican los impactos
pues potencialmente adversos, y en el acceso a reparación, que la persona sea y la víctima sea siempre en el centro. La próxima lámina. A lo mejor saben que al momento que se consensuó sobre los principios rectores, también los Estados miembros decidieron de crear el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, que son expertos independientes que tienen por fin o por mandato del Consejo de Derechos Humanos el impulso y la implementación de los principios rectores, que hacen a través de varias cosas: visitas a los países, apoyo a planes nacionales de acción, apoyo a empresas, a destacar dónde están las buenas prácticas, y eso, y darle más detalles sobre cómo implementar estos principios rectores en varias situaciones, y eso se encuentra en sus informes temáticos que presentan a la Asamblea General y al Consejo de Derechos Humanos, y también los eventos multiactor que ellos están generando, este diálogo a nivel tanto anual como el foro anual, pero también en eventos regionales, y finalmente pues ellos reciben denuncias, además de hacer visitas a los países como los procedimientos especiales de la ONU, ¿no? En la región ya han ido a 4 países: Brasil, Perú, Honduras y México, y puede ser pues unos insumos interesantes para ustedes también, ya que varios de los desafíos pues se pueden repetir en varios países de la región. La próxima lámina. Hay 3 pilares en los principios rectores: la obligación del Estado de proteger, y ahí yo, pues con mucho gusto vemos la participación de senadores, y es muy importante porque no solo hablamos de tomar medidas voluntarias, pero también medidas legislativas para poder concretizar y materializar la conducta imparcial responsable y el cómo las empresas deberían de respetar los derechos humanos. Así que consideramos muy valioso que ya haya esta coordinación, tanto con la INDH, que tiene un rol muy importante en la protección de los derechos humanos, pero también con otros entes del Estado, tanto el gobierno que el Poder Legislativo. Ahí es importante destacar que además de la obligación de proteger contra violaciones de derechos humanos, también el Estado, cuando actúa como un actor económico en compras públicas, en empresas estatales, etcétera, tiene que respetar derechos y tomar medidas adicionales para que se respeten los derechos humanos, y que el Estado actúe como un líder, ¿no? Que lidere con el ejemplo. Luego está el pilar de las empresas, digamos, de la responsabilidad de respetar los derechos humanos, y ahí se habla de compromisos de políticas en materia de derechos humanos, la debida diligencia, que supongo que Farrokh nos va a dar un poco más de contexto, porque pues estamos trabajando sobre la misma base, a lo mejor hablamos pues de la misma cosa cuando se habla de debida diligencia. Y también la coordinación y la colaboración de la compañía, de las empresas, en materia de acceder a reparación si en caso ha habido un impacto negativo. Y finalmente el pilar 3, que se habla más en específico del acceso a reparación, distinguiendo 3 mecanismos o 3 grupos de mecanismos: los mecanismos judiciales, los mecanismos estatales no judiciales, donde entran pues los institutos nacionales de derechos humanos, los puntos nacionales de contacto y otros mecanismos de acceso a reparación, y finalmente otros tipos de mecanismos no estatales, mecanismos de empresas, mecanismos multiactor, etc. Y ahí nos dan pues unos criterios que habría que respetar para que estos mecanismos puedan realmente dar un acceso efectivo a reparación para las víctimas. El siguiente. Y solo para terminar, estamos ya casi a 10 años de los principios rectores. Hemos visto que hay varios avances en la materia. Ya tenemos 24 planes nacionales de acción a nivel mundial, muchos en la Unión Europea, como lo dijo Jordi, pero también lo vemos en otros continentes, pues en la región ya tenemos 2, y otros encaminados. Entonces vemos un avance muy grande a nivel de políticas públicas en la materia para concretizar esta obligación de proteger. También hemos visto un avance muy grande a nivel de conducta, de llevar a cabo procesos de debida diligencia. Sin embargo,
vemos que todavía sigue siendo una excepción, que hay muchos sectores y empresas que aún desconocen sus responsabilidades, que hablamos de responsabilidad, no de filantropía o de responsabilidad social, pero de algo como de respetar los derechos humanos. Pues el cambio es posible, hay muchos compromisos y ahí pues se destaca otra vez la importancia que haya una combinación inteligente de medidas, entre medidas voluntarias, medidas legislativas, vinculantes, etc. Así que con eso lo voy a dejar porque ya pasé mis 5 minutos. Muchísimas gracias. Y lo dejo a Frauke. Gracias, Alexia. Y me toca a mí. ¿Perdón? Perdone si puedo hacerle una pregunta a Alexia. Claro. Gracias, Forky, gracias. Bajando un poco al terreno, al día a día, en términos de ejemplos que nos podrías retroalimentar, ¿cuáles son los derechos que ustedes observan que más se ven afectados en el día a día, donde las empresas deberíamos tener más foco en proteger? Muchísimas gracias. Ahí yo creo ya es algo que a veces lo enseñamos en nuestras presentaciones. John Ruggie, justamente el asistente del secretario general, dijo que hay muy pocos derechos sobre cuáles las empresas no tienen impacto. Y cuando se habla de impacto negativo y positivo, es claramente cuando hablamos de empresas no nos saltamos a los derechos económicos, sociales y culturales. Pero es importante también mirar a los derechos colectivos de acceso a territorios, a tierra. Es importante mirar a los derechos civiles y políticos, sobre todo de derecho, pues hemos visto pues de seguridad, de derecho a la vida, hemos visto en varios países de la región pues de personas defensoras de derechos humanos que han sido atacados o que han perdido la vida por denunciar potenciales impactos negativos de empresas. Es decir, que hay un invito muy grande y es interesante justamente sobre este tema ver que hay empresas que también que ya se han pronunciado a favor de las personas defensoras de derechos humanos, porque reconocen el impacto que las empresas podrían tener en esto y a reconocer el labor muy importante que tienen las personas defensoras de derechos humanos. Es decir, que hay una gama muy amplia, y eso el defensor no me dejará mentir, sobre cuáles se podría tener un impacto negativo, pero la buena noticia es que hay una gama aún más grande sobre cuál las empresas pueden tener un impacto muy positivo. Maravilloso, muchísimas gracias, Alexia. Muy, muy bueno. Gracias, y con esto voy a seguir la presentación y me toca darles una breve introducción a los instrumentos de la OCDE para la conducta empresarial responsable. Próxima lámina, por favor. Bueno, el principal instrumento que tiene la OCDE en este ámbito son las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que representan el conjunto más completo de recomendaciones respaldadas por gobiernos sobre qué constituye una empresa responsable. Este instrumento cubre todas las áreas de la conducta empresarial responsable y entonces aborde todas las temáticas como medio ambiente, corrupción, derechos laborales y humanos, pero también impuestos, competencia y ciencia y tecnología. Este instrumento está alineado con otros instrumentos internacionales y especialmente los principios rectores por su capítulo de derechos humanos, y también está alineado con los convenios de la OIT y la declaración bipartita de la OIT en el área de empleo y relaciones laborales. El instrumento cuenta con legitimidad de ser avalado no solo por gobiernos, pero también por distintas partes interesadas, incluyendo a la sociedad civil, sindicatos y empresas. Debo decir que el título a veces puede causar confusión en cuanto al ámbito de la aplicación. El día de hoy, las líneas directrices se espera que todo tipo de empresas lo observan, independientemente de su estatus legal, tamaño, propiedad o sector.
Otra característica importante es la expectativa de debida diligencia que está incluida en las líneas directrices, y en breve voy a hablar un poco más sobre esto. Próxima lámina, por favor. Bueno, una característica especial de las líneas directrices es que tienen un mecanismo único de implementación, que son los puntos nacionales de contacto, que ya se mencionó. El rol del punto nacional de contacto es muy importante porque tiene el mandato de promover y acompañar a la implementación de las líneas directrices y la conducta empresarial responsable del país, y además brindar un espacio de diálogo no judicial para la resolución de conflictos en caso de incumplimiento con las líneas directrices. Argentina, por ejemplo, adherió a las líneas directrices en el año 1997 y estableció un punto nacional de contacto en el año 2000, que se encuentra actualmente en Cancillería y en la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales. Estoy muy contenta que el jefe del punto nacional de contacto, embajador Poffo, también forma parte de esta reunión. El punto nacional de contacto de Argentina al día de hoy ha manejado alrededor de 14 casos y en la totalidad todos los puntos nacionales de contactos, que son 49 en total, porque todos los países que han adherido a las líneas directrices tienen la obligación de establecer el punto nacional de contacto, han manejado más de 500 casos desde el año 2000 y este cubre casos en más de 100 países en el mundo. Creo que acá también lo que es importante mencionar, y tal vez vamos a tener la oportunidad de hablar un poco más durante este espacio, el año pasado también la OCDE ha llevado a cabo un proceso de revisión por pares del punto nacional de contacto argentino y reconoció que el punto nacional de contacto argentino está experimentando mejoras notables en la actualidad, y esto también se probó con el establecimiento del comité consultor, y también la Defensoría del Pueblo forma parte de ese comité consultivo. Próxima lámina, por favor. Gracias. Bueno, también quiso abordar un poco la importancia de las directrices, porque hay 49 países que han adherido a las líneas directrices y entonces estos 49 países tienen la obligación de promover las líneas directrices para las empresas que operan en o desde su país. Es importante de señalar que los flujos económicos giran a gran medida alrededor de los países que han adherido a este instrumento. Durante los últimos 4 años, estos 49 países representaron 71% de flujos globales de salida de inversión extranjera directa y 63% de los flujos de entrada de inversión extranjera directa. Además, como ya mencioné, y espero que es evidente de nuestra presentación, que este instrumento está alineado con los demás instrumentos internacionales en el ámbito de conducta empresarial responsable, y también este estándar de conducta empresarial responsable puede ayudar a las empresas de implementar los ODS que fue mencionado también por el defensor al inicio. Bueno, por último, próxima lámina, por favor. Como mencioné antes y también lo señaló Alexia, una característica importante de las líneas directrices es la expectativa de que las empresas lleven a cabo la debida diligencia para identificar, abordar y mitigar los impactos negativos reales o potenciales de las empresas sobre las personas, el planeta y la sociedad. Estos procesos de debida diligencia deben formar parte del sistema de gestión de los riesgos de las empresas, pero también los derivados de sus relaciones comerciales y en las cadenas de suministro. Y este es un aspecto muy importante de debida diligencia. Bueno, implementar principios de debida diligencia es fundamental para fortalecer la resiliencia de las empresas
y de las cadenas de suministro, y es más importante también en el contexto y la contingencia actual que estamos viviendo con el coronavirus. Bueno, la forma en que se aplica la debida diligencia varía según el sector y el contexto en que opera una empresa. Y para ayudar a las empresas a llevar a cabo la debida diligencia, la OCDE desarrollará varias herramientas muy prácticas para empresas que explica paso por paso y a lo largo de la cadena de suministro cómo implementar la debida diligencia. Además de la guía general de debida diligencia para una conducta empresarial responsable, la OCDE también ha desarrollado diversas guías por sectores específicos, incluido el sector minero, agrícola, textil y financiero, y estas guías han sido desarrolladas juntos con las partes interesadas, entonces no solo gobiernos, pero también sociedad civil, sindicatos y empresas, y estas guías también estamos promoviendo por medio de este proyecto, y en breve Germán va a hablar un poco más sobre eso, pero antes paso la palabra a Olga para contarnos más sobre los instrumentos de la OIT. Gracias, Frauke. Sí, hablemos entonces por unos minutitos sobre la declaración tripartita de las empresas multinacionales y la política social. Siguiente. Este es el documento clave, digamos, dentro de la OIT para tratar el tema de las empresas multinacionales y de la conducta empresarial responsable. Es un documento que es muy viejo, tiene ya más de 30 años, pero ha sido revisado varias veces en vista de los cambios que han sufrido los temas como la globalización y de la aparición de los otros documentos a los cuales también estamos alineados. Hagámosle un poco la disección al nombre y es, bueno, primero que todo es tripartita, como todo lo de la OIT, fue concertado entre empleadores, trabajadores y gobiernos. Es una declaración, o sea que no es como las convenciones de la OIT normalmente que requieren un mecanismo de ratificación o de adhesión dentro de los países. Esta es una declaración política. Son principios, o sea que básicamente esto está basado en las normas internacionales del trabajo, en nuestras convenciones, nuestras recomendaciones, y de ahí salen estos principios a los cuales esperamos se adhieran tanto empleadores como trabajadores y gobiernos. Y habla en general de la política social, o sea, se dirige a la agenda del trabajo decente. Un punto importante es que a pesar de que en el nombre dice empresas multinacionales, las recomendaciones que están allí van no solo a las empresas multinacionales, sino también a las empresas nacionales, a las empresas estatales, a las empresas grandes o pequeñas. Entonces reconoce que las empresas multinacionales tienen operaciones o relaciones con otras empresas y como parte de su proceso de producción, o sea, reconoce las cadenas de abastecimiento y habla de todo lo que debe suceder a lo largo de todos esos procesos. Siguiente. Entonces, el objetivo, como dije antes, es un instrumento global, tripartito, y habla muy claramente de la contribución positiva que las empresas pueden tener en el progreso económico y social, pero también habla de los riesgos. Entonces tiene un enfoque global, un enfoque dual, perdón, en el que se habla del trabajo decente, de ofrecer trabajo decente y de resolver las dificultades que se pueden dar cuando las empresas están en medio de sus procesos operativos. Está enfocado en la conducta empresarial responsable y tiene una serie de recomendaciones, siguiente, que están dirigidas no solamente a las empresas, sino también le habla a los trabajadores y le habla a los gobiernos. Por ejemplo, cuando se habla a los gobiernos, habla mucho la declaración de temas políticos en general. O sea, de leyes y reglamentos que fomenten el empleo, de leyes y reglamentos que fomenten el diálogo entre gobiernos locales y gobiernos foráneos, cuando hablamos de empresas que vienen de otros países, el diálogo local a nivel de empresarios y trabajadores. Habla de la promoción del empleo, de la seguridad social y por supuesto, de los principios fundamentales de protección, que son el trabajo forzoso, el trabajo infantil, la igualdad y la libertad sindical. Se dirige a temas muy específicos como, por ejemplo, la formación, el hecho de que se debe ofrecer formación para el trabajo, formación profesional para los trabajadores, y habla también sobre condiciones de vida.
cosas específicas como cómo se deciden los salarios, cómo se deciden las prestaciones y lo que deben ser los pisos de protección social para los trabajadores. Finalmente hay un gran capítulo que habla de las relaciones laborales, específicamente sobre la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, pero también sobre cosas un poco más, digamos que sutiles, como por ejemplo la consulta y el acceso a la reparación en caso de reclamaciones. Entonces, como ven, es un panorama muy amplio que está muy enfocado en los temas laborales y que es, digamos, la contribución de la OIT a esta gran discusión sobre la conducta empresarial responsable. Siguiente. La declaración ofrece como herramienta práctica la posible creación de puntos focales nacionales. Estos son organizaciones o digamos, construcciones tripartitas a nivel local que se alienta que los países las tengan para que se pueda hacer un trabajo de sensibilización, de crear capacidad, de distribuir materiales de información. En todo caso, crearle un ambiente en el que la declaración tripartita, digamos, que se convierta en parte de la discusión local a nivel nacional en los países. Desde la oficina, desde la OIT, ofrecemos apoyo a nuestros países miembros para que se establezcan estos puntos focales y para que puedan desarrollar esas actividades de promoción y de facilitar el diálogo. Nuevamente, como todo lo de la OIT, esos puntos focales deben ser organismos tripartitos. Siguiente. Bueno, yo creo que con eso es suficiente información. Si quieren saber más sobre la declaración, vamos a tener oportunidad de seguir hablando sobre esto. Y ahora le paso la palabra a Nicolás, que vamos a hablar de las actividades ya a nivel local en Argentina. No sé quién va a hablar primero, perdón. Mariana primero. Mariana. Sí. Okay. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Mariana Wally, yo soy el punto focal por parte de la Oficina del Alto Comisionado para el proyecto Seralca en Argentina. Y la idea ahora es darles un poco más, con mis colegas, un poco más de información sobre actividades concretas y ejemplos concretos de las cuestiones que nosotros llevamos adelante acá en el país. En estos tres ejes que ya se presentaron inicialmente, que es el primero sobre la implementación de políticas públicas, apoyar la implementación de políticas públicas que promuevan la conducta empresarial responsable, ahí pensada, como se mencionó ya, desde los distintos sectores y poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y en concreto un eje fundamental ahí es la promoción de los planes nacionales de acción sobre derechos humanos y empresas. Ahí estamos, como mencionó Alexia, apoyando los procesos de desarrollo de estos planes en distintos países de la región, y estamos en diálogo con el gobierno en Argentina también para avanzar sobre un plan nacional acá en Argentina. Esto lo complementamos con otras iniciativas como el apoyo a gobiernos locales para el desarrollo de sus planes locales de derechos humanos, que en muchos casos incorporan un capítulo sobre empresas y derechos humanos, entonces ahí también trabajamos en alianza con gobiernos locales, y también apoyamos y promovemos y damos asistencia técnica a otro tipo de iniciativas que buscan generar algún tipo de incentivo o marco habilitante para promover esta conducta, el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, y ahí suelen ser proyectos liderados por el gobierno vinculados a programas de derechos humanos para empresas. Este primer eje también lo complementamos con iniciativas de generación de conocimiento que van a nutrir ese desarrollo de políticas, y ahí desde el Alto Comisionado, desde el proyecto Seralca, hemos desarrollado diversas investigaciones, tanto a nivel regional, que incluyen el caso argentino, como específicas acá en el país, que tienen que ver o que tuvieron que ver con el acceso a remediación, que es uno de los pilares que ustedes ya vieron fundamentales, que hace a este enfoque y sin el cual no se puede pensar en un enfoque de derechos humanos. Entonces, el acceso a remediación en la temática de empresas y derechos humanos con el capítulo de Argentina, lo que son estudios sobre compras públicas, que hemos desarrollado uno a nivel regional y estamos también desarrollando uno ahora a nivel más local,
Y también estamos en proceso de desarrollar un informe sobre empresas de propiedad estatal. Como mencionaba Alexia, estas son cuestiones fundamentales en las que se considera que se le pide al Estado que lidere con el ejemplo, y por eso se busca más información y más evidencia sobre estos ejes, que son centrales porque los principios rectores le piden al Estado que tome medidas adicionales cuando se trata de las empresas de propiedad estatal y que lidere con el ejemplo. En el segundo eje de mejorar la comprensión sobre diligencia, trabajamos mucho en lo que es sensibilización y capacitación, dejar capacidad instalada en el sector privado sobre estas temáticas, y hemos lanzado hace poco un programa que busca dar un paso más. Es un programa de derechos humanos con empresas de propiedad estatal, justamente, que busca al finalizar el programa que las empresas hayan desarrollado estos procesos y programas de debida diligencia en derechos humanos y que cuenten con una política de derechos humanos en su interior. Entonces, ahí también, de nuevo, es cómo lograr que esa capacidad instalada se transforme en un cambio en el comportamiento de las empresas. Y el tercer pilar, que tiene que ver con este intercambio de experiencias y facilitar el conocimiento más ampliamente, ahí tenemos una iniciativa fundamental, que es el foro regional que hemos tenido hace un par de meses, el foro regional sobre empresas y derechos humanos. Esa información está disponible en la web, todas las sesiones, y hay una multiplicidad de temáticas que hacen a este gran paraguas de debida diligencia en derechos humanos. Entonces es un gran material si se quiere profundizar en temáticas específicas. Y aprovecho para invitarlos al foro global de derechos humanos y empresas, que tiene muchas sesiones en donde hay participación activa de referentes regionales sobre lo que está pasando en la región, que es el 16 y el 18 de noviembre. Y en este tercer pilar, que busca justamente generar una cultura de la debida diligencia y apuntar a elevar los pisos mínimos de accionar de las empresas, y que esto no se reduzca solo a empresas pioneras grandes que estén trabajando en esto, sino que sea efectivamente la norma, como se mencionaba anteriormente. También hemos desarrollado una publicación sobre empresas y derechos humanos junto con el Pacto Global, con ejemplos y buenas prácticas. Y lo que básicamente buscamos también es no solo apuntar a estas grandes empresas, sino acercar el conocimiento a todo tipo de empresas, porque efectivamente también estamos trabajando con empresas pequeñas y medianas, en donde esta temática es fundamental y donde se cree que a veces o no tiene relevancia o es algún tema demasiado denso, demasiado costoso para la pyme, y esto no es así. Entonces tratamos de desmitificar esta mirada para para ofrecer esta información, hacerla accesible a que todo el sector privado pueda, y el sector empresarial, digamos, privado y público, pueda avanzar hacia un mayor respeto por los derechos humanos. Así que ahora sí le paso la palabra a mis colegas para que puedan dar más ejemplos sobre lo que pasa en Argentina. Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, del lado de la OCDE, como pueden ver en pantalla, estamos buscando generar un impacto transversal desde las distintas áreas que contienen las líneas directrices para empresas multinacionales, de las cuales ya habló Frauke, y con esta perspectiva de tres grandes componentes o pilares de trabajo que están a la vez sincronizados con los ejes de trabajo del proyecto. En primer lugar, apoyar a los gobiernos en el desarrollo de políticas públicas de conducta empresarial responsable, que tiene como un componente principal el desarrollo de unos estudios sobre políticas públicas, precisamente que estamos desarrollando en cada uno de los 9 países que hacen parte del proyecto. Ya entregamos para Perú y estamos en este momento avanzando con otros países que tenemos en la agenda. Por ejemplo, México, Costa Rica, Brasil. En el caso de Argentina, estamos finalizando una hoja informativa del país, que estamos trabajando también en colaboración con el Punto Nacional de Contacto, así que próximamente estará disponible. Y esta hoja informativa ofrece también un poco el abrebocas de lo que será este estudio de políticas que se realizará más adelante. En cuanto a la debida diligencia, que es este segundo gran componente, no solo desde el lado de la OCDE, sino del proyecto, que tenemos el objetivo de apoyar y ayudar a las empresas a realizar la debida diligencia en sectores prioritarios. Hemos venido realizando un trabajo de acompañamiento bastante interesante desde el lanzamiento del proyecto. Primero, a través de las orientaciones
sectoriales y también a través de esta orientación general, perdón. La orientación general, de hecho, se lanzó en Argentina el año pasado, la versión en español de la Guía de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable, y a partir de eso hemos venido acompañando diversos espacios con empresas, con Pacto Global, con el SEATS, con la CAME recientemente también, en un ejercicio que hicimos en conjunto con nuestros colegas del proyecto, y esto también apoyado con unos diagnósticos sectoriales regionales en los distintos sectores que hemos priorizado para el proyecto. Partimos con el sector de extractivos y el sector de agricultura, y sobre estos sectores ya estamos trabajando en entregar una mirada regional de lo que está ocurriendo desde la perspectiva de debida diligencia. Entonces, con esto vamos a poder complementar unos espacios de sensibilización, de diagnóstico y también de capacitación. Entonces, ahí estamos como activando esa sinergia en debida diligencia, por supuesto también en colaboración con nuestros colegas del proyecto. Y mencionar también sobre este pilar de debida diligencia que estamos por lanzar una encuesta dirigida hacia empresas sobre la incorporación de los estándares de conducta empresarial responsable y de debida diligencia, que además también tiene un enfoque sobre la situación del COVID. Entonces, es una encuesta bien interesante porque nos va a permitir revisar desde cada uno de los países, pero también desde una aproximación regional y comparativa, cómo estamos en la apropiación de estos estándares que hoy estamos revisando, y particularmente ya preguntar, por ejemplo, sobre debida diligencia desde un enfoque técnico, qué tanto las empresas o no están interiorizando estos procesos, ¿no? Entonces, próximamente también tendrán información de esta encuesta que esperamos que tenga un alcance regional y un impacto bastante amplio. Y por último, en este pilar de reforzar el acceso a remediación con foco en el trabajo de los puntos nacionales de contacto, que ya les mencionaba también Frau, que se trata del mecanismo clave de implementación de las líneas directrices. Hemos tenido un trabajo bastante cercano con el Punto Nacional de Contacto de Argentina. Acá, como mencionaba también hace un momento, nos acompaña el embajador Alejandro Poffo, con quienes hemos estado coordinando distintas actividades de sensibilización, de capacitación. Acá hay una intersección también, por supuesto, con el peer review que tuvo Argentina, y a través del cual se ha generado una nueva acción de fortalecimiento. Entonces, esto lo estamos respaldando desde el proyecto, es decir, los hallazgos que se generaron en ese peer review se están reforzando desde las acciones de acompañamiento al Punto Nacional de Contacto. Y una cosa que es interesante para mencionar es la constitución de una red regional de puntos nacionales de contacto de América Latina y el Caribe, de la cual hace parte también el Punto Nacional de Contacto de Argentina, porque esa red ha servido para también fortalecer el intercambio de experiencias entre los puntos nacionales de contacto, y de hecho tuvimos en el marco del pasado foro regional un espacio dedicado a que se reunieran las CNDH con los PNCs, el primero en su tipo en toda la historia, y aquí empezamos a ver cuáles pueden ser las sinergias para colaborar entre puntos nacionales de contacto e INDH en la región, que contamos justamente con el apoyo y la participación tanto de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Nación como del Punto Nacional de Contacto de Argentina. Acá también vemos que este trabajo de acompañamiento al PNC es fundamental para poder buscar en el futuro una coherencia de políticas públicas en línea con este primer pilar, porque también el mandato amplio que tiene el Punto Nacional de Contacto permite que sirva como órgano también de consulta o asesor de sus pares de gobierno para promover unas políticas mucho más coherentes en torno a esta agenda de conducta empresarial responsable. Así que yo dejaría por mi parte con estas actividades y le doy la palabra ahora a Nicolás. Muchas gracias, Germán. Gracias, Mariana. Para contarles un poco las actividades de la OIT en Argentina. Como ven, cada agencia se divide en 3 grandes componentes. Nuestro primer componente es el apoyo técnico al gobierno, pero también a los trabajadores y a los empleadores en el desarrollo e implementación de un plan de acción nacional u otros marcos de política pública sobre la conducta empresarial responsable. Y acá, por cierto, cabe el punto focal de la Declaración de Empresas Multinacionales, que también puede ser apoyado desde el proyecto. El segundo componente es cómo fortalecemos la implementación de la debida diligencia, pero además el rol de los mandantes. Recuerden que la OIT, siendo una agencia tripartita, nuestro rol es capacitar y fortalecer la debida diligencia, pero desde el gobierno, a través, ¿no es cierto?, de las políticas públicas que pueden implementarse, pero también cómo lo entienden los sindicatos y los empleadores.
Y para ello estamos trabajando en conjunto con la UIA por parte de los empleadores, pero también con el SEAT, con la CAME, con Pacto Global, y con los trabajadores, con la CTA, la CGT, las distintas centrales sindicales, en una serie de talleres regionales, también nacionales, sobre cómo ellos entienden la debida diligencia, los instrumentos sobre una empresa responsable, cuáles son las formas de implementar esto a través, por cierto, del diálogo social, que es el componente fundamental también de la OIT como única agencia tripartita del Sistema de Naciones Unidas. Y en tercer lugar, un componente importante es compartir conocimientos y buenas prácticas sobre el hacer, y para ello la OIT es un fondo conjunto del proyecto, pero la OIT está administrando un fondo, el cual su segunda convocatoria se lanzó el viernes pasado, para que distintas organizaciones de empleadores, de trabajadores, sociedad civil, academia, gobiernos locales o regionales puedan también presentar distintas iniciativas para ser financiadas por el proyecto CERALC respecto a la conducta empresarial responsable, además de, por cierto, realizar una serie de foros regionales, pero también nacionales, sobre cómo avanzamos en la comprensión de la conducta empresarial responsable a la luz de estos tres instrumentos. Como ven, entonces, los componentes de la OIT son todos transversales en cómo capacitamos y fomentamos la participación de los sindicatos y de los empleadores en esta discusión, y para ello, por cierto, estamos contando con el apoyo del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín, que, por ejemplo, en este minuto estamos concluyendo un curso para empleadores de América Latina sobre conducta empresarial responsable, salud y seguridad del trabajo en las cadenas de suministro, es decir, la OIT, aprovechando un poco esta estructura también que tiene con oficinas nacionales, pero también oficinas regionales, estamos realizando una serie de actividades nacionales y regionales para capacitar a nuestros mandantes. Y con eso, bueno, agradecerle el espacio. Después vamos por cierto, pedirle a Mariana Grosso que pueda compartir esta presentación. Ahí están nuestros datos de contacto, y muchas gracias por su tiempo y por escucharnos tan atentamente. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. La realidad, para hacer una breve síntesis de la presentación, creo que nos tenemos que quedar con los elementos en común que tienen los tres instrumentos, y podemos agregar debida diligencia, que confluyen, que, como ya también se ha dicho, como ha dicho Alexia, no se agregan nuevas obligaciones, y son ya las que están. En el caso particular de Argentina, nosotros tenemos los tratados incorporados a nuestra Constitución. Por otro lado, digamos, lo que han explicado ustedes en cómo se está trabajando también en Argentina, y que esto también sirva de puntapié inicial para nuevas actividades que se puedan realizar, y agradecemos el apoyo y la predisposición para eso. Por otro lado también, y algo que nosotros resaltamos siempre, que en realidad, digamos, es verlo esto, digamos, como un agregado, como un plus, como un beneficio. Digamos, el respetar los derechos humanos, el tener una conducta empresarial responsable, es un beneficio para el país, para las empresas, a las empresas incluyendo a sus propios empleados, a toda su cadena, y en definitiva para la sociedad toda. Y lo último que quería agregar antes de iniciar la etapa del diálogo, y esto es en palabras de Dante Peche, que es el presidente del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, que él siempre dice que respetar los derechos humanos no solo es hacer lo correcto, sino lo inteligente. Así que vamos a abrir al diálogo. Quienes tengan, bueno, se abren los micrófonos. Juan José. Perdón, yo quería agregar algo. Creo que es este momento, y a pesar de la pandemia, es muy auspicioso. Este contacto vía electrónico es muy reducido, pero fue reducido adrede, para que no nos dispersemos, para que entre pocos actores podamos tener mayor conocimiento del tema, para poder después replicarlo en el resto de las empresas que son miembros de cámaras u otras empresas mineras. Ahí está Marcelo, lo veo, Marcelo Álvarez de la Barrick, sí, de la Barrick. Entonces, pero además, un engranaje fundamental de todo esto es el punto nacional de contacto.
Y el Punto Nacional de Contacto Argentino, a cargo de del embajador Alejandro Pofo, tuvo desde sus inicios, construyó sobre lo que se había construido en el último año, o sea, en 2019, sobre todo en el peer review. A partir de allí, el Punto Nacional de Contacto siguió siguió con la constitución del Consejo Consultivo, y no solamente eso, sino que seguimos su gran despliegue de actividad, sobre todo de promoción. Así que creo que este es un momento propicio, a pesar de la pandemia, para seguir adelante. Nada más. Sí, gracias, Juan. Bueno, no sé quiénes tienen alguna pregunta. Bueno, el embajador Alejandro Pofo, veo la mano levantada. ¿Qué tal? Buen día a todas y todos. Solamente porque me han mencionado tantas veces que quería, digamos, por lo menos saludarlos. Y tomo la palabra de Juan José. Me parece que efectivamente esta reunión tan interesante, pero reducida, digamos, tiene que replicarse ahora con más empresas. Y en ese sentido, digamos, invito a Jordi, a través de la representación de la Unión Europea, a armar actividades, por ejemplo, con empresas europeas en Argentina, no solo en Capital, sino en todo el país. Sabemos que es una de las fuentes digamos, de empresas extranjeras que están en Argentina, más grande, las de la Unión Europea, y trabajar ya directamente con empresas, que puede ser sectorialmente, o incluso empezar quizás con algunos que sean más generales y luego trabajar sectorialmente para ir más en concreto. Otra de las preguntas que planteaban hace un momento era cómo podemos concretizar esto. O sea, las líneas directrices, en el caso de la OCDE y también la de la OIT y los documentos de Naciones Unidas, tienen la ventaja de ser muy amplias y tienen la desventaja de ser muy amplias. Entonces, abarcan tantas cosas que una vez se le dificulta entender cómo se puede llevar y cómo puede pasar lo que decía Mariana, de que no solamente sea obligatorio que lo hagan, sino que también sea útil que lo haga incluso para las propias empresas. En la medida en que cada una de las partes vea la utilidad del proceso, va a ser el proceso va a ser más fácil de ser implementado, y creo que va a ser bueno para la sociedad en su conjunto, que es lo que todos buscamos. Por lo tanto, nuevamente, digamos, ofrezco desde el Punto Nacional de Contacto nuestra participación en todos los eventos que quieran, digamos, hasta un evento por día. Me animo, digamos, a que los distintos integrantes podamos hacerlo. Así que los invito, los incito a que armemos actividades con las empresas, con los sindicatos, con los distintos actores, para poder seguir difundiendo las líneas directrices. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Marcelo Álvarez también está pidiendo la palabra. Gracias, Mariana, muy amable. Gracias a todos, y bueno, me vuelvo a presentar. Soy Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Barrick para Argentina y para Chile. Hasta el año pasado fui presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y anteriormente fui el jefe de la misión de paz de la OEA en Colombia, con lo cual estuve muy involucrado desde hace mucho tiempo con el tema de los derechos humanos, y especialmente derechos humanos de empresa, y es un compromiso no solo de la empresa a nivel global, sino especialmente en Argentina, apoyar este tipo de iniciativas para que se genere, en definitiva, una responsabilidad de todos y de todas con los derechos humanos, visto desde esta perspectiva, y por eso es tan importante generar este tipo de espacios que nos permitan comprender en toda su dimensión de qué es lo que estamos hablando, especialmente en un país como Argentina o en América Latina, que la concepción está muy, muy limitada a cierto tipo de derechos humanos. Yo solo lo que quiero transmitirles
que lo hablamos en su momento con el señor defensor del pueblo, con el senador Rodas. El compromiso de la industria con el tema, pero ir de lleno a algo práctico. Nosotros, el año pasado, hace 2 años, incorporamos en la Cámara como algo obligatorio para todas las empresas el cumplimiento de un programa que se llama Hacia una minería sustentable, que básicamente copia el modelo de Two Part Sustainable Mining de la Cámara de Canadá, que básicamente reúne en todos sus protocolos, reúne alrededor de unos 13 principios rectores y de las iniciativas de la OCDE, pero lo más importante para nosotros es poder demostrar un compromiso práctico de aplicabilidad, de aplicación en conjunto con la Defensoría del Pueblo y los organismos nacionales, el punto de contacto y demás, cosas concretas que podamos demostrar como sector que realmente tenemos este compromiso. No solo a partir de llenar formularios que nos muestren que la industria está comprometida, sino generar acciones concretas que se midan en la calidad de vida de nuestras comunidades y de nuestros stakeholders. También ofrezco como empresa ser pioneros en el sector extractivo, o no pioneros, pero porque hay muchos que ya están haciendo cosas concretas, pero llevar adelante alguna de estas iniciativas que se proponen a la realidad en la provincia de San Juan con la mina Veladero, que sabemos que tiene una historia desde el punto de vista ambiental compleja, pero también desde el punto de vista del desarrollo de las comunidades y el apoyo y el aporte a la provincia, también tiene historias positivas, y nuestra idea es poder generar unas acciones comprensivas del cumplimiento y la promoción y la protección de los derechos humanos. Así que cuenten con nosotros incondicionalmente para llevar adelante cualquiera de estas iniciativas que se quieran iniciar. Muchas gracias, Marcelo, y sí, un poco la idea es esto, es de llevarlo a la práctica y de materializar, porque muchas veces en estas charlas terminan siendo solamente académicas, y un poco la idea nuestra es decir, bueno, cómo lo materializamos a través de distintos trabajos, de distintas iniciativas, o construir sobre lo que ya está. Digamos, esto es también un principio, no hay que reescribir absolutamente todo, sino que sabemos que ya se está trabajando. Entonces esto es cómo podemos entrelazar, intercalar todas también estas iniciativas. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Raúl. Gracias, Mariana. No, en principio la verdad que es terriblemente relevante esta reunión. No pocas veces están los empresarios, los legisladores nacionales y las organizaciones internacionales. Lo que creo que es importante acá es remarcar que la presencia de los senadores nacionales, de las 3 comisiones que llevan, digamos, tendrían que ser el fuerte de todo esto, que son la de Ambiente, el senador Rodas, la de Minería y Energía, el senador Uñac y el senador Snope, y la de Trabajo del senador Daniel Lovera. Yo creo que lo que habría que hacer más rápido que pronto es trasladar esto a las provincias interesadas en esto. Me parece, este tipo de jornada, virtual o no virtual, cuando se pueda hacer presencial, nosotros lo habíamos hablado en febrero, ya con San Juan, con el defensor del pueblo de San Juan, con el gobierno provincial, yo lo hablé personalmente con el senador Daniel Lovera, está terriblemente interesado que La Pampa sea base de una jornada de este tipo
sobre trabajo, derechos humanos, empresas, con lo cual yo creo que hay que darle un ímpetu, aprovechando la presencia de los señores senadores, el compromiso de distintas secretarías del Poder Ejecutivo Nacional y de algunos ministerios, amén de la Cancillería, ¿no? En esto, y bueno, darle un marco de trabajo continuo que sirve. Es decir, ahora se acaba de retirar Bettina Yapur, pero quedó fascinada con esto y de trasladarlo a todas las cámaras empresariales que participa Energy, Natural, la CAEXA, todo lo que tenga que ver con gas. Entonces, yo creo que acá lo que hay que hacer es, al margen, ¿no?, de que los señores senadores pongan otra piedra más en su mochila de legislar, y que todos ustedes nos trasladen todo esto, que creo que es el futuro de esta nación, ¿no? Hacer las cosas bien, despacio, sin prisa, pero sin pausa, pero bien, con una planificación adecuada, que creo que tanto la Defensoría del Pueblo como el Punto Nacional de Contacto son las adecuadas, pero contar con todo eso. Derechos humanos y medio ambiente creo que es el futuro que hay que preservar, y bueno, trabajar en consecuencia, nada más, trabajar en consecuencia. Si bien es cierto, no van a llegar las filminas, como diría el presidente, de todo esto, no va a llegar, pero ¿viste? Lo importante es juntarnos, trabajar, que nuestros representantes, tanto en la Defensoría como en el Senado de la Nación, se empapen de todo esto, y después vamos provincia por provincia, como un circo itinerante, armando todo lo que sea necesario. Porque creo que la presencia acá de Marcelo, de Bettina Yapur, de las grandes empresas es importante, pero nadie mejor que los que trabajan en sus provincias conocen esas realidades, se pueden trasladar todas las directrices de ustedes, son flexibles a cada uno de esos ámbitos, y eso es lo que tienen que trabajar. Con esto le estoy cargando el trabajo a los señores senadores, que espero que estén de acuerdo, pero creo que es el único camino que deberíamos seguir, por lo menos por el momento. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Raúl. Veo la mano levantada de la Secretaría de Minería. Buenos días, buenas tardes. Otra vez me pongo la voz para decir, bueno, mi nombre es Agustina Mazzini, soy abogada, formo parte del equipo de la Subsecretaría de Política Minera. Y bueno, un poco esto forma parte, muchos de los que estamos acá fuimos testigos la semana pasada del lanzamiento del plan estratégico que se está impulsando como desde la gestión del doctor Alberto Hensel. Y esto, bueno, la verdad que por donde se lo quiera mirar estamos absolutamente conectados, y el punto fundamental es el consenso, trabajar en esta compleja actividad y tratar de lograr la tan alineada equilibrios, uniformidades entre los actores. La idea es trabajar y unirnos entre todos para trabajar en esta industria de la parte minera, ¿no? Hablo un poquito, y creo que es imposible trabajar desde la parte social y la responsabilidad social si no aprendemos, ¿sí?, a ir encontrando la forma de caminar juntos. Así que bueno, voy a trasladar todo esto y ya por supuesto se va a enterar, y somos varios de los que estamos acá en minería, pero bueno, aprovecho para simplemente estas palabras para decir acá estamos y cuenten con nosotros, por las dudas, para reafirmar nuestro voz y voto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene...? Senador. Mariana, bueno, primero muy buenos días, muchísimas gracias. La verdad que un placer enorme y una satisfacción muy, muy personal de poder compartir con ustedes este momento. La verdad que el agradecimiento a Juanjo, a la gente de Cancillería,
y las cámaras, las empresas, la gente que representa al Poder Ejecutivo, los expositores. Honestamente, nosotros este era un pequeño sueño que fuimos trabajándolo en una situación muy especial, en una situación de pandemia, en el cual los distintos actores que están acá son generadores constantemente de acciones. Y nos encontrábamos en una situación de paralización física, no mental, pero con la ayuda de la tecnología, pensando siempre en el país, pensando siempre en la generación de trabajo, pensando siempre en el bienestar de la gente, y por sobre todas las cosas en el derecho humano, que no es solamente una cuestión acotada a un determinado sector, sino a distintos sectores, hace de que hoy podamos ver una realidad concreta. Aquí un grupo de gente pensando en nuestro país, pensando en las regiones, pensando en las provincias, y por sobre todas las cosas, con una inclusión del Senado de la Nación Argentina con sus distintas comisiones. Porque la verdad que lo más relevante que podemos hacer es poder estar, poder compartir y a su vez mostrar nuestra predisposición de acompañar todo el desarrollo que es necesario para poder ir viendo lo que va a acontecer y se va a necesitar en todo este proceso de pospandemia que realmente se está iniciando de a poco, con muchas dificultades, pero con mucha esperanza. La verdad que vender esperanza y que la gente se apropie de eso no es una mera quimera, es un gran desafío que uno tiene por delante, y me siento muy satisfecho porque veo la calidad humana de la gente que está acá, comprometida, dando sus explicaciones, poniéndose a disposición también, que es lo que observo por parte de un importante sector, que es el sector minero, que permite poder decir de que no estamos predicando en el desierto. Estamos sembrando para, sobre las bases que puedan estar, poder cosechar mejores frutos. Por eso mi agradecimiento enorme a todos los que están. Sé que el secretario no está porque tuvo que viajar, la verdad que siempre ha tenido la deferencia. También se comunicaron también los senadores conmigo, que también tenían otras cuestiones. Estamos todos muy entusiasmados y todos con muchas ganas de trabajar y de acompañar esto. La verdad que la gente de Cancillería, al embajador, realmente le agradezco su presencia, su predisposición, y la verdad que nada más que felicitarlos a todos, desde mi punto de vista personal, y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, senador. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, quiere hacer uso de la palabra? Si no, le doy la palabra a Juan José Bockel para hacer el cierre de este evento. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, entonces Juan José... Mariana, creo que Cecilia está pidiendo la palabra. Ah, no la veo. No la estoy viendo. Cecilia, perdón. No hay problema. Simplemente para... Bueno, yo estoy en la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería del Gobierno de La Pampa. La invitación me llegó a través del Senado Nacional, Daniel Lovera, y bueno, quiero agradecer participar de este encuentro, sumamente interesante y también contarles que estuvimos presentes en el lanzamiento del Plan Estratégico de Desarrollo Minero Argentino, que estamos muy en línea también con el plan energético de nuestra provincia, y ya venimos trabajando también con la Secretaría de Minería en proyectos que tienen que ver con la inclusión social, el desarrollo de empleos y con perspectiva de género, y en lo que hoy nos convoca este tema de conducta empresarial responsable, creo que tenemos por delante, y sobre todo mi visión personal es que por ahí cuesta un poco convencer, entre comillas, ¿no?, a los empresarios de lo que implica la conducta empresarial responsable para ellos, ¿no?, para que lo puedan entender y llevar adelante. Creo que por ese lado también tendríamos
un gran trabajo para hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Sí, es el desafío, creo, que de todos los que estamos trabajando con el tema, ¿no? Digamos, cómo llegar a parte del sector privado. Sí sabemos que hay empresas que están muy, digamos, comprometidas y adelantadas, pero hay mucho trabajo por hacer. ¿Alguien más? A ver si no estoy viendo. Creo que no. Así que, Juan José, te doy la palabra para que hagas el cierre. Bueno, simplemente quiero decir que esta reunión me provoca no una sensación, es una triple sensación. Los hombres no somos unívocos, así que por un lado me provoca orgullo por la calidad de los presentes, tanto de los organismos internacionales, legisladores, senadores en particular, y de representantes del Poder Ejecutivo, como también del titular del Punto Nacional de Contacto. Así que, por otro lado, pienso en la utilidad que esto puede llegar a generar como en este proceso que tiende al crecimiento y el desarrollo sostenible de nuestro país. Y por último, la satisfacción de cumplir mi trabajo. Esta es mi obligación, así que me siento satisfecho por todo esto, así que solo me queda agradecerles y desearles muy buen día o muy buenas tardes, y además la predisposición que siempre han tenido para con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y bueno, vamos a compartir después por mail la grabación de este evento. Así que nosotros los vamos a distribuir. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por esta participación. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.